Buenas tardes. Les habla el profesor Jesús Glay Mejía Naranjo, presidente del Consejo Nacional de Trabajo Social. Desempeñé la presidencia por 9 años. Me correspondió traer el consejo después de que funcionó los primeros años en Medellín, a Bogotá. Allí tuve también la oportunidad de adquirir las 2 propiedades del consejo, un apartamento en el edificio El Lago y luego una casa en el barrio Albernia, detrás del colegio Albernia, que luego sería la base para la construcción del edificio. Así lo pensamos por 1995, así lo proyectamos en la parte económica y en la parte estratégica, y es así como el edificio hace 2 años ya fue construido y representa una base patrimonial del Consejo Nacional de Trabajo Social. El Consejo es una reivindicación de las y los trabajadores sociales, quienes para 1976 promovimos el segundo Encuentro Nacional para la Reglamentación del Ejercicio de la Profesión de Trabajo Social, con el fin de impulsar definitivamente la ley que se venía desde hace varios años intentando aprobar para reglamentar el ejercicio de la profesión y no se había logrado. Ya años atrás el presidente Carlos Lleras Restrepo objetó la ley por considerarla inconveniente. Es así como en octubre hicimos el encuentro en Cali, en la Universidad del Valle, convocado por la Asociación de Trabajadores Sociales del Valle, con el apoyo del CONEX. Y también es así que el 2 de noviembre, el doctor Guillermo Col Salazar, parlamentario del Valle, estaba presentando en nombre nuestro el proyecto de ley que reglamentaba el ejercicio de la profesión de trabajo social, que salió definitivamente aprobado en diciembre de 1977, ley 53. Y para 1981 salió el decreto 2833 que reglamentaba el ejercicio. Luego, para el año 87, despedimos las primeras tarjetas y pusimos a funcionar el Consejo Nacional de Trabajo Social. Ustedes dirán, sacamos la ley rápido. Nosotros la sacamos en 6 meses. Sacar el decreto fue un poco más largo y poner a funcionar el Consejo también. ¿Por qué? Porque son procesos que ya no dependían de nosotros, ni de un solo actor, el Congreso, sino de varios actores políticos y administrativos. La ley, el decreto tenía que pasar por 3 ministerios, concertar con los ministros, concertar con la presidencia y lograr así la expedición del decreto. El decreto implicaba perfilar y configurar el Consejo Nacional de Trabajo Social, que luego nos tocó buscarle los recursos, buscar la reglamentación, buscar cómo iba a operar, en fin, hasta que logramos que funcionara y entregar las primeras tarjetas en el año de 1987. El Consejo, yo puedo decir en términos generales que ha sido un organismo bien manejado, un organismo serio, un organismo que de parte de la profesión ha sabido manejar el organismo. El organismo, entonces, hoy el Consejo Nacional es un organismo con trayectoria, pero como toda organización sufren crisis, sufren procesos de cambio, sufren impactos del medio. El Consejo ha sido impactado por la situación de trabajo social, por la precarización laboral, por el crecimiento exagerado de profesionales y de programas, por las crisis de la federación, por los problemas de comunicación y relaciones con la base profesional, porque la base es nacional. La base no son solo las 3 o 4 facultades que están alrededor del Consejo. El Consejo tiene que tener un buen sistema de comunicación, que no es un sistema formal de correspondencia, es un sistema de diálogo de doble vía, de escuchar, de escucharnos bien.
Durante el 19, el año 2019, 2020 y 2021 fue una época de crisis, de debates, todo a raíz de una reforma que hizo el Consejo Nacional. El Acuerdo 021 de 2018, ese acuerdo prácticamente anulaba o reemplazaba a la ley, porque todo el poder quedó concentrado en la presidenta y en la directora ejecutiva. Todo el consejo, tan así es más, el consejo pasó un año y no solo fue por la pandemia, sino por esa misma situación, que no se reunía. Entonces, como ahora el comité administrativo podía firmar y disponer. Bien, a raíz de ese acuerdo surgió un movimiento nacional, entre otras cosas con participación de varios expresidentes, donde pedíamos que el consejo se conservara con base en la ley 53 y que el consejo funcionara como organismo pleno con sus 5 delegados y que fuera ese consejo el que tomara las decisiones y no delegarlas en 2 personas. Una de ellas, la directora ejecutiva, que no era representante, no formaba parte del consejo, era un empleado administrativo. Hubo interpretaciones, ustedes pueden leer en la página web del Consejo Nacional los diferentes comunicados, análisis jurídicos que tenían su interpretación, donde señalaban que el Consejo no era oficial y como tal no era democrático, porque la democracia que habla del artículo 26 era solo para los colegios de carácter privado, lo cual no era así, que se cuestionaba la participación cuando es un organismo participativo. Tiene tres delegados de la profesión. Y no solo eso, sino que por la constitución política, hoy la administración pública tiene que escuchar, tiene que ser democrática. Entonces se presentaron una serie por consultas que hicieron desde el Consejo. Se invalidó la presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional de Facultades y así se tomaron muchas medidas de carácter arbitrario, podríamos decir. En fin, todo esto entonces termina en que se hace el relevo de la presidencia, pues la presidencia en ese momento estaba ocupada por una persona que no reunía las condiciones, los requisitos, pues ya no era presidenta del CONE y debió haber dejado el cargo. Bien, cuando todo esto se subsana, entonces el Consejo entra a revisarse, deroga el Acuerdo 021 por considerarlo inconveniente y contrario al espíritu de la Ley 53. Designa como presidenta a la profesora Alexis Pérez, quien se ha entregado con toda su voluntad a sacar el Consejo adelante y quien viene al frente del Consejo en este momento. Se acompañada del profesor Carlos Mario Ramírez, presidente del CONES, de la delegada de las facultades, del delegado del Ministerio de Trabajo, y esperamos que también el Ministerio de Salud renueve la delegación y se incorpore de una manera activa y colaborativa como lo ha sido históricamente al Consejo. Bien, el Consejo está sufriendo una serie de cambios. ¿Por qué? Porque los cambios son necesarios, que la situación ha cambiado, ya no son los 3.000 trabajadores sociales, ahora somos más de 50.000, hoy podemos ser 60 o 70.000, porque ya los programas no son 12, son 50 o son 55, porque ahora los problemas laborales y los problemas de precarización son muy complejos y hay que ponerle atención a esos asuntos, porque el Consejo tiene que generar valor agregado, generar valor social, impacto social sobre las personas que realizan el registro. El registro no puede ser visto como un elemento estático, formal, no. Se implica una relación de doble vía. El Consejo tiene que pensar el trabajo social desde el punto de vista disciplinar, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista gremial. Esa es una responsabilidad de los consejos. Eso de que la tarea del consejo es solo hacer un registro, mirar el código, no, el consejo tiene otras funciones. Es más, eso ya se ha venido debatiendo en el Congreso de la República. Entonces, de lo que hemos querido es que el consejo se dinamice, llegue a la base, les genere valor social, sea un órgano que realmente se democratice. ¿Por qué? Porque es que debe escuchar y
la participación del gremio de las universidades. Bien, en ese proceso se han realizado una serie de cambios. Hoy el Consejo he visto que ha convocado a un concurso para proveer el cargo de secretaria ejecutiva, como se volvió a denominar el cargo ahora. Salió la colega Clara Inés Rodríguez, quien estaba desde el año 2000, desde el año 1996, cuando yo era presidente. Yo la vinculé, a mí me correspondió vincularla por contrato a término fijo. Luego no sé qué cambios se dieron y fue vinculada a término indefinido. Bien, esa no es la discusión ahora. El caso es que ya son alrededor de 30 años, si no me equivoco, y la colega desempeñó un buen papel, yo tengo que reconocerlo. Yo trabajé como presidente 9 años, de los cuales alrededor de 6 o 7, ella fue la directora, la secretaria ejecutiva, y yo era el presidente. Trabajamos muy bien y creo que se lograron consolidar el funcionamiento del Consejo, pero las cosas han cambiado y las personas tenemos que cambiar. Tienen que llegar otras personas, tiene que haber un relevo no solo generacional, sino un relevo en personas que llegan con otras ideas, que llegan con otras voluntades y otras disposiciones. Yo creo que uno cumple un papel, lo hemos cumplido todo. Yo estuve 9 años allí. En mi trabajo laboral tuve 10 años y medio dirigiendo la Universidad del Valle, sede Pacífico, pero entendí que yo tenía que, ya eran 10 años y que era conveniente que llegara otra persona con otra visión y con otros proyectos, a pesar de tener el apoyo de la ciudadanía en Buenaventura y de la universidad. Me retiré, porque tenemos que ser conscientes de eso. Y yo creo que la profesora Clara Inés Rodríguez jugó un papel importante, se lo reconocemos, pero hay que hacer cambios, y cambios en estas nuevas circunstancias, en estas nuevas condiciones. Yo invito a que entendamos ese proceso, que entendamos por qué estos cambios, y rodeemos al Consejo y a su presidencia y a sus miembros. En este momento se abrió convocatoria para designar el cargo de secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo. En la página web del Consejo Nacional está la convocatoria, lo mismo en las páginas de los organismos nacionales. Yo invito a las y a los colegas a que se entusiasmen a presentarse. Qué bueno que que haya una selección con hartos candidatos. Entre otras cosas, el Consejo le entregó a una firma especializada la selección de esta persona con el fin de hacerlo de manera transparente y de la mejor manera posible. Entonces, ánimo, todos a presentarse a las personas a este cargo, candidatos a este cargo, para fortalecer los organismos de trabajo social. Tenemos muchas tareas por delante. Hay que reestructurar el Consejo, se está en eso. Ahora tenemos, les contaba el edificio hay que hacerle un plan de manejo y entregárselo a una firma de propiedad raíz para que lo maneje, genere unos ingresos, que fue lo que pensamos, un patrimonio que genere también unos ingresos para que el Consejo pueda funcionar. Tenemos por delante, hay que mirar y revisar la ley 53 de 1977. Hay que reestructurar el Consejo Nacional también. Hay que hacer el código de ética, que hay que pasarlo por el Congreso. Entonces hay muchas tareas, pero son muchas tareas que es de todos y todas las trabajadoras sociales, porque no se trata tampoco de que un grupo se asuma y que de eso es la dirección. Dejemos por fuera los otros grupos o tendencias, ¿no? Es un organismo que debe ser abierto a todos las y los profesionales, a todos los organismos, y admitir los puntos de vista disciplinares, sociales y políticos como organismo democrático que es. Entonces, yo les invito a que entendamos por qué se está en proceso de elección de nueva secretaria o secretario ejecutivo. Entonces, ya que participen, ya que rodeemos nuestros organismos, yo les agradezco y vamos adelante. Gracias.